UAM Radio. Ante la emergencia nacional y la tragedia humanitaria, necesitamos voces que nos ayuden a la reflexión. Quédate con nosotros en La Voz de la Tribu, el alma de un pueblo. Hola, buenas tardes. Este es el programa de La Voz de la Tribu. El día de hoy vamos a tener un programa muy interesante. Y bueno, quien nos acompaña es el doctor Irving Reynoso. Para irles adelantando quién es el doctor Irving Reynoso y qué vamos a tratar el día de hoy, voy a darles como este avance. El doctor es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora y doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Es profesor investigador de tiempo completo del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales, CITSER, de la UAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Ha recibido la mención honorífica del Premio Francisco Javier Clavijero del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, y la beca Charles A. Hale a la excelencia en la investigación sobre la historia mexicana, otorgada por la Latin American Studies Association. Bueno, tengo que reconocer que mi inglés es malísimo, pero bueno, es algo más o menos el dato. Su línea de investigación se concentra en el estudio político y social del medio rural mexicano en los siglos XIX y XX. El día de hoy vamos a hablar sobre Machetes Rojos. Es un libro, justo del doctor Irving, que pues habla sobre el Partido Comunista de México y el agrarismo radical, ubicados en los años 1919 a 1929. El tema se puede resumir de esta forma. Esto es un avance que nos hizo llegar el doctor. Se trata del movimiento campesino después del asesinato de Emiliano Zapata, es decir, a partir de 1919, abanderado por una fuerza política de la que se habla poco en la historia oficial, los comunistas, quienes organizaron a las organizaciones campesinas más radicales, verdaderas continuadoras de la lucha de Zapata, durante la década de 1920. Esfuerzo que culminaron en la creación de la Liga Nacional Campesina en 1926. El libro analiza esa alianza entre comunistas y campesinos radicales y cómo fue derrotada hacia 1929. Pues muy bien, este es como el panorama de lo que vamos a estar platicando en esta hora, y pues bienvenido, doctor. Pues muchas gracias, Juan Francisco, por la invitación, y pues para mí un gusto estar acá pudiendo difundir mi trabajo y reflexionando sobre estos temas de historia. Pues muy bien. A grandes rasgos, en las redes me encontré con una presentación que tuvieron en Yautepec, en el Museo Chinelos, y pues esta presentación de este libro me parece importante que pues se le haga la difusión que merece. Sí, ha tenido mucha suerte. Yo pienso que es un libro que ha tenido mucha suerte porque no lo trabajé pensando en que se fuera a publicar por estas fechas. En realidad es una feliz coincidencia, pero es que este año se conmemora precisamente los 100 años de la creación del Partido Comunista de México, y se conmemoran también los 100 años de la creación de la Internacional Comunista, o la llamada Tercera Internacional. Aunque claro, no son conmemoraciones que hayan tenido una difusión tan amplia como la gran conmemoración de este año, que es la del asesinato de Emiliano Zapata. Pero de todos modos ha habido, precisamente por esta conmemoración, ha habido mucho interés, muchos eventos académicos, y entonces el libro ha tenido una recepción, la verdad, bastante más amplia de lo que yo esperaba, y creo que también tiene que ver con la coyuntura del país y la coyuntura mundial, ¿no? De la crisis política y económica que se vive y que se está volviendo a revisar los planteamientos de las distintas izquierdas, tratando de encontrar una solución a este laberinto de problemas en el que estamos, ¿no? Entonces sí, este libro lo presentamos antier en el Festival de la Revolución de Yautepec, que a mí me dio mucho gusto estar ahí porque acaban de inaugurar la Casa Museo del Chinelo, que me parece fantástico que los municipios tengan espacios culturales de ese tipo. Y hace un par de semanas también presenté este trabajo en un coloquio en la Universidad de San Nicolás Hidalgo en Morelia, Michoacán, en donde precisamente se hizo un coloquio
en conmemoración de los 100 años del Partido Comunista. Y otros eventos por el estilo a lo largo del año en donde pues he podido tener espacios como este ahora, ¿no? Para difundir el trabajo. Muy bien. No quiero pecar de ingenuo, ¿no? Es algo que estábamos comentando antes de entrar al aire, pero justo el tema de el campesinado con el tema de comunismo pareciera como un tema que no es recurrente o no se había tocado. Ahí está lo novedoso del trabajo. Sí, vamos a ver. Suena raro de entrada cuando uno piensa en los partidos comunistas y en los proyectos revolucionarios comunistas, inmediatamente viene a la mente el movimiento obrero, viene a la mente el proletariado. Y el problema es que los comunistas mexicanos y latinoamericanos, en una época tan temprana, además, como 1919, tenían ese problema. ¿Cómo hacemos la revolución proletaria en sociedades donde la mayor parte de la población son campesinos? Parecía o parecería de entrada un problema bastante complicado. Sin embargo, lo que en el imaginario social y político no es muy conocido es que desde la teoría marxista y desde el marxismo-leninismo se había pensado este problema. Y en Marx ya encontramos menciones a la Alianza Obrero-Campesina, pero quien desarrolló de una manera más amplia todo este entramado teórico político fue Lenin, no solo en un sentido teórico, sino en la práctica también, porque hay una frase muy famosa de Lenin que dice: si los bolcheviques triunfamos en 1917 fue porque marchamos junto al campesinado, reconociendo el componente campesino tan importante que tuvo la Revolución Rusa. Entonces, ¿qué decía Lenin? Lenin decía que el deber de los comunistas en aquellas sociedades mayormente rurales era ir al campo directamente, ¿no? Lo que pasa es que luego, bueno, ya viene una teoría un poco más compleja, pero se puede simplificar de esta manera. Básicamente podemos decir, hay campesinos ricos, hay campesinos medios y hay campesinos pobres. Lenin decía, bueno, a los campesinos ricos hay que neutralizarlos, a los campesinos medios, a los que se pueda hay que ganárnoslos, y a los que no se pueda también neutralizarlos, y a los campesinos pobres no hay ningún pretexto para que no nos los podamos ganar, porque los campesinos pobres son proletarios, o sea, los define como obreros, pero obreros agrícolas, no obreros industriales que están en una fábrica o que están en un taller, sino obreros agrícolas que no tienen medios de producción, no tienen tierras, y alquilan sus brazos, alquilan su fuerza de trabajo como cualquier obrero, en una parcela, en una hacienda, en un rancho, y que da la casualidad, dice Lenin, que son la inmensa mayoría de los campesinos en las sociedades rurales. Entonces ahí hay un terreno fértil para la actividad comunista. ¿Cómo que no? ¿No? Entonces el primer deber en estas sociedades de los comunistas es ir al campo. Es ahí donde se establece la relación entre comunismo y campesino, ¿no? Fíjate, Irving, que ahora que lo dices es como dar mucha luz, ¿no? Yo creo que lo has manejado muy, muy bien en el sentido de ahí estaba siempre presente como este campesinado sin tierras, sin los medios de producción, efectivamente, pues justamente en una lucha, porque es dijeran, hay marginaciones de marginaciones, ¿no? Y esta es una extrema donde también, aunque el hecho de que seas campesinado y venga después de la revolución, no te ha garantizado el tener una tierra, y entonces la lucha continúa. Ahí no terminó la revolución. Claro, es que vuelvo a lo de las conmemoraciones para ver cómo coincide, ¿no? Porque al gran caudillo suriano, a Zapata, pues lo asesinan en los primeros meses de 1919, y ese mismo año, a finales, se crea el Partido Comunista de México. Es una coincidencia bastante interesante porque por el posterior desarrollo del zapatismo, pues sabemos que el asesinato del caudillo fue un durísimo golpe para el movimiento zapatista del que ya no se pudo recuperar. Y es muy, muy, muy interesante que el mismo año del asesinato de Zapata surja un proyecto de izquierda radical que tiene como principal deber ir a los campesinos. ¿Sí? Ahí digo, porque ¿qué hubiera pasado si
hay ya un partido comunista en México y Zapata sigue vivo. Hubiera sido muy difícil pelearle al zapatismo la legitimidad del liderazgo del movimiento campesino, porque la figura de Zapata era muy apabullante y hubiera sido muy difícil quitarle militancia al zapatismo para atraerlos hacia el proyecto comunista. Pero da la casualidad de que este proyecto radical surge precisamente cuando el campesinado se ha quedado, al menos el campesinado suriano, el norteño es otra historia, ¿no? Se ha quedado sin su principal líder. Así es. Entonces, bueno, ahí está como pues, históricamente hubo una coyuntura favorable, ¿no? Una coyuntura totalmente favorable. ¿Cuál fue el problema? El problema es que aquí ya nos podemos meter ya a la narrativa del libro. El problema es que los primeros comunistas no entendieron este deber, ¿no? No entendieron este deber de que tenían que ir al campo, y ellos estaban empeñados en repetir mecánicamente la experiencia rusa, la experiencia bolchevique. Entonces los vamos a ver durante todo el año de 1920, el año de 1921 y el de 1922, tratando de insertarse en sindicatos obreros radicales, anarcosindicalistas, estuvieron con los panaderos, de repente lideraron una serie de huelgas muy interesantes de inquilinos. Sí, el Partido Comunista, el primer movimiento de masas en el que participa es la huelga revolucionaria de inquilinos de Veracruz y luego la gran huelga de inquilinos de la Ciudad de México. Sí, inquilinos que se negaban a pagar los altos alquileres, y ahí entraron los comunistas a liderar ese movimiento, pero uno se da cuenta de qué tan despistados teóricamente estaban cuando hay un campesinado que se ha quedado sin un líder y ellos están tratando de insertarse en estos pequeños núcleos obreros, núcleos urbanos además, y ahí están tratando de crear, de hecho crean algunas organizaciones sindicales radicales, y no son ellos, digamos, no son ellos los que acuden al campo, sino es el campo el que acude a ellos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que de una manera autónoma y sin que fuera un proyecto del Partido Comunista, van a surgir en 3 regiones líderes campesinos radicales que se van a afiliar al partido, ¿no? Entonces podríamos ir hablando un poquito de ellos, ¿no? Sí, me parece muy bien. Vamos a ir a un corte. Estamos aquí en La Voz de la Tribu. Estamos hablando sobre Machetes Rojos, un libro de el doctor Irving Reynoso Jaime. Regresamos en un momento. Después de un corte, seguiremos reflexionando en La Voz de la Tribu, el alma de un pueblo. No se vayan. La Facultad de Enfermería de la UAM te invita a cursar el Diplomado en Quiropráctica y Osteopatía. Dará inicio el jueves 5 de diciembre a las 16 horas, en calle Pico de Orizaba número 2, Colonia Volcanes. Inscripciones e informes en el 777-305-4045. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos hace del conocimiento público que el rector de la UAM, Dr. Gustavo Urquiza Beltrán, no tiene cuentas personales en ninguna red social. Asimismo, informamos que los sitios electrónicos institucionales de la UAM son: página electrónica www.uam.mx, Twitter UAM Morelos y en www.facebook.com/UAMMX. Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por una humanidad culta. No me moleste, mosquito. No me moleste. El mosquito del dengue no se reproduce en zanjas, drenajes, canales, humedales, ríos y lagos. No vierta cloro en dichos ecosistemas. Es dañino para la vida acuática. En la UAM, todos unidos contra el dengue. Coordinación General de Planeación y Administración y Dirección General de Desarrollo Sustentable. La maestría en investigación interdisciplinar en educación superior, que ofrece el Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario, en reconocimiento a su calidad académica, ingresó al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a partir de agosto de 2019. Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario, Unidad Académica de Excelencia, por una humanidad culta. Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Curso sabatino en matemáticas y física, aritmética, razonamiento matemático, álgebra, cálculo, física mecánica clásica y electrodinámica, entre otros temas de importancia. Niveles quinto y sexto de primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura. Inscríbete antes del 23 de febrero, lunes, miércoles y viernes de 10 a 13 horas, a través del correo mesuma@uam.mx y al 329-7040, extensión 3283. SING UAM. Para Stéphane Mallarmé, el poeta es la voz de la tribu. Regresamos para seguir hablando de los temas sustantivos de nuestra condición humana. Esta es La Voz de la Tribu. Seguimos platicando con el doctor Irving Reynoso sobre el libro Machetes Rojos, el Partido Comunista de México y el Agrarismo Radical 1919-1929. Es una publicación que está editada y publicada por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos desde el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales. Pues muy bien, Irving, nos dejaste con el pendiente de estos tres personajes. Bueno, sí, te contaba que no fueron los comunistas los que acudieron a los campesinos, sino al revés, ¿no? Y yo quise estudiar en esta obra a los tres principales exponentes de esta corriente. El primero es Primo Tapia, un líder agrarista de Michoacán, que es un personaje muy interesante porque además de ser líder agrario en su pueblo, él había tenido una experiencia como obrero en los Estados Unidos, en donde había pasado varios años trabajando en distintos ramos, y ahí él pudo conectarse con todo el sindicalismo estadounidense, que era muy internacionalista además, que se estaba desarrollando a finales de la primera década del siglo XX, ¿no? Se junta sobre todo con los dirigentes de la International Workers of the World y además convive con obreros de todo el mundo, como es la sociedad norteamericana, ¿no? Convive con obreros italianos, con obreros irlandeses, con la comunidad negra en conoce a los Flores Magón, que están en el exilio allá. Y después de esta experiencia norteamericana, Primo Tapia vuelve a su pueblo, que se llama Naranja, en Michoacán, muy influenciado por las ideas anarquistas, por las ideas socialistas. Y llegando a Morelia, empieza a reactivar su lucha agraria y se junta con algunos dirigentes socialistas del Partido Michoacano Socialista que ya existía y deciden afiliarse al Partido Comunista. ¿Okay? Primo Tapia funda lo que se llamó la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Michoacán y va a aglutinar ahí a una serie de organizaciones campesinas en torno a su dirigencia. Era un líder muy carismático que sabía hablar purépecha y según sus biógrafos sabía hablar 5 idiomas. Era políglota, tenía una gran facilidad entre ellos el ruso y algunos otros idiomas que entendía al menos de esta experiencia norteamericana en donde pudo convivir con obreros de otros países. El otro caso es el de Úrsulo Galván, que este personaje es quizás un poco más conocido a nivel nacional, aunque no a los niveles de Villa o Zapata, por supuesto. Úrsulo Galván es un líder campesino veracruzano, que también tuvo una etapa en Estados Unidos, aunque más breve que la de Primo Tapia, y que de vuelta a Veracruz se hace alumno de un profesor muy importante, de Manuel Almanza, que había organizado una tertulia marxista. Y eso es muy interesante porque el puerto de Veracruz, por ser un lugar de tanto intercambio comercial, económico, la llegada de extranjeros por ahí, se ha identificado que en Veracruz había focos de marxistas, de anarquistas, de todas estas corrientes radicales europeas, y no es casualidad que ahí Úrsulo Galván haya encontrado personas con las cuales formarse en este pensamiento. Úrsulo Galván participa en la huelga de inquilinos que yo había contado hace rato, pero inmediatamente se da cuenta que el avance de las compañías petroleras y de otras compañías en el estado de Veracruz y en Tamaulipas habían afectado mucho la propiedad campesina, y se da cuenta que las comunidades agrarias es un terreno en donde él puede crear un liderazgo muy importante. Entonces, de estos líderes surge
bueno, y también se afilia al Partido Comunista, igual que Tapia, y de ellos dos surge la propuesta hacia los comunistas: oigan, ¿por qué no hacemos un proyecto de lucha campesina? ¿Okay? Un proyecto de lucha campesina, al partido le parece bien, como digo, no había ninguna contradicción con los planteamientos comunistas, y ahí empieza este proyecto de empezar a unificar cada quien en sus estados, a distintos poblados, sindicatos campesinos, comunidades campesinas, a aglutinarlos bajo una misma dirección estatal. Y el tercer caso, un poco autónomo a estos dos, aunque después se van a unir, es el de José Guadalupe Rodríguez Favela, un profesor un profesor rural del estado de Durango, le decían el profe, y que también las características de los tres es que tienen un gran liderazgo carismático, saben hablarle al pueblo, saben hablarle a los campesinos, ellos mismos fueron campesinos, pero tienen una educación un poco superior a la del resto, que les permite entender de cuestiones legales, entender de cuestiones políticas, y Rodríguez Favela va a armar también ligas de comunidades agrarias, sindicatos en Durango, que van a organizar la lucha contra los terratenientes de Durango, que eran bastante violentos. Y cada uno de los tres que mencioné va a lograr históricas restituciones de tierra en sus estados, aprovechando el clima agrarista después de la revolución, y eso los va a legitimar tremendamente como líderes agraristas, ¿no? Ellos van a configurar lo que yo llamo el agrarismo radical, que si quieres podemos en el siguiente bloque hablar de eso, de cuáles son las diferencias de este agrarismo radical frente al otro agrarismo, que es el agrarismo oficial de corte gubernativo, ¿no? Muy bien. A mí me da curiosidad esto. Haces un plan, muestras a estos personajes, no los compartes. Sí. Y además los ubicas en regiones, lo que es centro-sur, base, principalmente lo que es Michoacán y Veracruz. Sí. Y históricamente siempre hemos hablado como focos de ahí de movimientos, de movilizaciones, lo que es Michoacán, justamente Veracruz, pero Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y Morelos, digamos. ¿Qué pasa en las demás partes en los otros estados del país donde hay una fuerte representación agraria, digamos? Bueno, lo que hay que entender, y esto me da pie para hablar del agrarismo oficial, es que los gobiernos posrevolucionarios empiezan a tratar de domesticar al movimiento campesino, y en la mayor parte de las regiones los campesinos se suman con entusiasmo al proyecto de reforma agraria, desde Carranza, después con Álvaro Obregón y después con Plutarco Elías Calles, pero en la coyuntura de la que estamos hablando se suman con mucho entusiasmo a la candidatura presidencial de Álvaro Obregón. ¿Sí? Ellos consideran que apoyando esa candidatura de uno de los generales más prestigiosos de la lucha armada, van a poder conseguir la tierra por vías constitucionales. ¿Sí? Porque además la Constitución del 17 ya está en ese momento, se ha dicho que los pueblos tienen derecho al reparto de tierras, a restituciones de tierras, toda esta historia, y entonces la radicalidad en otras regiones en ese momento tarda en estallar, porque hay una especie de esperanza de que, bueno, ya hicimos una revolución. Guerrero fue un foco zapatista muy importante también, uh-huh, con combates muy sangrientos y con un campesino muy combativo, pero es como de, bueno, ya hicimos la revolución, ya sacrificamos varias generaciones de campesinos, ya se hizo una constitución, ahora queremos los resultados. Y estos resultados, la mayoría de campesinos en ese momento piensan que van a venir por un gobierno revolucionario, como podría ser el gobierno de Obregón. Eso es lo que explica que incluso socialistas como Carrillo Puerto, que era también un radical, no se entusiasme al inicio demasiado con el proyecto de los comunistas y decida sumarse junto con otras profesoras rurales a la campaña de Obregón. Y eso pasa en estas regiones lo cual no quiere decir que no haya habido también ahí campesinos radicales, pero claro, no era no fue tan importante este radicalismo como en las tres regiones a las que me estoy refiriendo en esta obra, ¿no? Eso me recuerda un poco. Yo he tratado no sé si dentro del programa o más en los cortes,
como hacer una analogía mucho como esto de los 20, toda esta movilización, y también comparada con las movilizaciones posteriores como entre los 60, 70. Y justo se me viene a la mente como un sector que está luchando y dice, había que tomar las instituciones y desde ahí empezar a hacer la transformación, ¿no? Y hay otro sector que no da margen, dice, no, ahí no está la transformación, ¿no? Está luchando y desde fuera y es una transformación radical, literal. Entonces vislumbro un poco como esto, ¿no? No es que no estén luchando, sino que algunos tienen como un acercamiento y creen que a lo mejor dando acompañamiento a esta figura presidencial se pueda lograr el cambio, pero pues no se da. Y claro, y porque han surgido además otros actores, ¿no? Ha surgido el Partido Nacional Agrarista, Partido Nacional, ¿no? Nacional Agrarista, dirigido por un ex zapatista, Antonio Díaz Soto y Gama. Ha surgido la Comisión Nacional Agraria. Entonces es como que los campesinos, ven un poco esa lucha que se está institucionalizando y que quizás vale la pena intentar estos medios institucionales que la revolución está creando para llevar adelante sus demandas de tierra, de autonomía, toda la lucha, ¿no? El problema es que justamente la década del 20 los irá desencantando, pero los irá desencantando sobre la práctica, cuando la reforma agraria se vuelve muy burocrática, muy tardada, cuando hay que lidiar con los ingenieros de la Comisión Agraria, cuando los hacendados se amparan ante la corte para que no les quiten las tierras, y todos estos obstáculos van convenciendo a amplios sectores campesinos que quizás la vía institucional no es la más viable para conseguir sus demandas, y eso va volviendo más atractivo de a poco los proyectos radicales como los que abanderan los comunistas, ¿no? Muy bien, pues sí, y yo estoy muy inquieto y no he dejado de compartirlo, ¿no? Hablamos de movimientos agrarios y justo como un poco ubicando en el tiempo, estos movimientos agrarios tienen una razón de ser, porque es no sé si vale decirlo como la clase social que prevalece o el grupo social, que es el que está en lucha y está en el campo, ¿no? Por encima, por supuesto, a los que pudieran estar en el sector industrial, en el sector de los sindicatos, en el sector de la lucha social, ¿no? Desde digamos la clase obrera, para ser concretos. Hay una mayor representación en la lucha agraria, porque es mayor el sector que está, digamos, vigente en el país, ¿no? En todo lo largo del país. Sí, el gran problema de México en estos años es el problema de la tierra. Uh-huh. Y el porcentaje de trabajadores obreros, de trabajadores industriales es muy pequeño como para que se pueda pensar que sobre eso se puede controlar socialmente el proyecto revolucionario, ¿no? Nadie puede avanzar sin tener de su lado a los campesinos. Entonces es un sector por el cual todos los políticos, todos los caudillos, todo movimiento social está luchando por controlar, porque sin los campesinos en este momento no se va a ningún lado, por supuesto. Muy bien, pues estoy muy pues no sé dónde más le damos, ¿no? Decía que hay que distinguir entre el agrarismo oficial y el agrarismo radical. El agrarismo oficial yo lo defino en esta obra como un agrarismo institucional, legalista, constitucional, es decir, los campesinos luchan por sus demandas estrictamente en los márgenes de la Constitución, estrictamente en los márgenes legales. Y eso implica un grado de subordinación al Estado, porque el Estado es el que te va marcando las pautas de esta lucha, te va las pautas burocráticas, las pautas políticas. Y hay un problema, que el Estado generalmente, vamos a decir siempre, no entrega nada a gratis, siempre es a cambio de otra cosa. Pues muy bien, estamos platicando sobre el libro Machetes Rojos del Dr. Irving Reynoso. Esta es La Voz de la Tribu, regresamos en un momento. Después de un corte, seguiremos reflexionando en La Voz de la Tribu, el alma de un pueblo. No se vayan. Esta es XHUAEM, Radio UAM.
transmitiendo en 3 frecuencias: 106.1 Cuernavaca, 89.7 Cuautla, 91.9 Jojutla, desde nuestras instalaciones en Avenida Universidad 1001, Colonia Chamilpa. Llámanos al 777-329-7911. Radio UAM, la frecuencia universitaria. Obtén información en la red de la manera más provechosa. Participa en el curso Búsqueda en Internet para Universitarios. Domina los mejores buscadores y herramientas. El curso es en línea y sin costo. Infórmate al 329-7933 o al correo uam@mexicox.gov.mx. ¡Ya viene! Es la 4ª carrera por la transparencia y MIPE. Prepárate, entrena y sé un campeón. 15 de diciembre, 7 horas. Municipio de Emiliano Zapata. Habrá rama varonil y femenil. 3 y 5 kilómetros. Inscríbete. Visita www.imipe.org.mx/4ª carrera. 4ª carrera por la transparencia y MIPE. El Centro de Compostaje Universitario de la UAM es el lugar donde la materia orgánica de tipo vegetal se transforma al paso de 8 meses en composta. Recibe diariamente 60 metros cúbicos de residuos orgánicos, como la poda de árboles, jardines y residuos de alimento de origen vegetal del municipio de Cuernavaca. Transformar los residuos orgánicos vegetales en composta permite la reducción de volumen y el peso de los residuos que se generan diariamente. Reduce la extracción del suelo del bosque, el consumo de agroquímicos y la reducción en la generación de gases de efecto invernadero. ¿Quieres un recorrido educativo por nuestro centro de compostaje universitario? Contáctanos al teléfono 329-7000, extensiones 3014, 3901 y 3902 o al correo desarrollo.sustentable@uam.mx. El Centro de Compostaje Universitario se encuentra ubicado en la Unidad Biomédica en el Campus Chamilpa de la UAM. Reduce, separa y recicla. Por una universidad comprometida con el ambiente. Dirección General de Desarrollo Sustentable. Para ti, ¿qué es la cultura de la legalidad? ¿Es la vigencia de la ley? ¿Apegarse a las normas jurídicas? No, ni idea. Eso es para los abogados y creo que también para los jueces. Cultura de la legalidad es algo que es responsabilidad no solamente de jueces, legisladores o abogados, sino de todos. Conoce la legislación universitaria en www.uam.mx. En la opción Organización Institucional, ingresa a Secretaría General. Se desplegarán las opciones Órgano Informativo Universitario, que contiene las actas y acuerdos de las sesiones del Consejo Universitario, las normatividades que regulan la gestión universitaria y los acuerdos del rector. En la opción Legislación Universitaria se encuentra el orden jurídico universitario encabezado por la ley orgánica de nuestra universidad, seguida del estatuto universitario, los reglamentos generales, los acuerdos, los lineamientos y los reglamentos interiores de las unidades académicas para su consulta. Integridad, ética y orden. Por una cultura de la legalidad. Una cosa es salir de fiesta. Otra cosa es salir de urgencias. Una cosa es querer levantarse. Otra cosa es no poder levantarse. Una cosa es que te lata por alguien. Otra cosa es morir por nada. Las drogas te llevan al peor lugar. Hay otro camino. Te ayudamos a encontrarlo. 800-911-2000. Escuchemos primero. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Para Stefan Mallarmé, el poeta es la voz de la tribu. Regresamos para seguir hablando de los temas sustantivos de nuestra condición humana. Seguimos de regreso, esta es la voz de la tribu, estamos platicando sobre machetes rojos. Irving, si nos das continuación bueno, de lo que venías termino de explicar brevemente. Claro. El agrarismo oficial, yo decía, ¿no?, que era un agrarismo legalista y que el gobierno no daba nada a cambio. Entonces, ¿qué pasa acá con este agrarismo oficial? Que el gobierno, la contraprestación más inmediata es: yo te entrego la tierra a cambio de que te pacifiques. Te entrego la tierra a cambio de que me devuelvas el fusil. ¿Okay? Te entrego la tierra a cambio de que te incorpores a las estructuras del Estado, y cuando yo necesite que vengas a votar, votas. Cuando necesite que el campesino apoye al Estado en determinadas coyunturas, necesito que estés, ¿no? Entonces, es una vía en donde los campesinos obtienen una de sus demandas más importantes, que es la tierra, pero en donde también quedan muy comprometidos
en el sentido de su autonomía política, ¿no? Quedan totalmente comprometidos al proyecto estatal. ¿Cuál es la alternativa? El agrarismo radical. ¿Okay? El agrarismo radical no se niega a ir por las vías legales, ¿no? Van por las vías legales para el reparto agrario, pero mantienen una lucha autónoma por conseguir las tierras por otros medios, y la principal característica que los diferencia del agrarismo oficial es que el agrarismo radical quiere estar armado, ¿no? Sus lemas lo dicen así, con el asadón se trabaja la tierra y con el fusil se la defiende, o con una mano arando la tierra y con la otra mano tomando el fusil para defenderla, ese tipo de cosas, ¿no? El que entrega el fusil no es revolucionario porque no va a tener cómo defender la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que los campesinos estén armados es el signo distintivo del agrarismo radical. Es el signo distintivo de estos machetes rojos que yo llamo en la obra, ¿no? Un campesinado que no está armado y que no pretende estar armado no es un proyecto radical, ¿okay? Luego tienen otras diferencias también. Los campesinos radicales comunistas no están de acuerdo en que cuando haya una confiscación de tierras de los hacendados para reparto agrario, que se les pague indemnización, porque ellos plantean que ha habido un despojo, que hay un robo, y que la indemnización sería como pagarle a la persona que te robó algo para que te devuelva lo que te robó, ¿no? Entonces hay también un reparto pero sin indemnización, es otra de las demandas del agrarismo radical. Y bueno, este proyecto va a concretarse en 1926, cuando las distintas ligas de comunidades agrarias que se habían formado en los estados, ya dije las principales, Durango, Veracruz, Michoacán, pero hubo otras en el Estado de México, hubo otras en Guerrero, hubo otras en Tamaulipas, creo que fueron alrededor de 17, 18 estados en donde se formaron ligas radicales, lograron en 1926 fundar la Liga Nacional Campesina, es decir, unificar a todo este descontento campesino en el país en una sola organización de corte radical. La Liga Nacional Campesina estuvo dirigida por Úrsulo Galván, un comunista, por José Guadalupe Rodríguez Favela, otro comunista. Desafortunadamente a Primo Tapia ya lo habían asesinado los hacendados en Michoacán en 1923, pero bueno, la dirección de esta liga era una dirección totalmente comunista. El partido apoyó la logística de la creación de esta organización, e incluso la Internacional Comunista desde Moscú mandó recursos financieros y mandó agentes soviéticos para que vinieran a ayudar en la organización de este congreso del que surgió la Liga Nacional Campesina. De manera que ya para 1926 tenemos estos dos actores contrapuestos: el Partido Nacional Agrarista, que es, digamos, el zapatismo institucionalizado como bandera del agrarismo oficial, y la Liga Nacional Campesina de corte comunista como abanderado del agrarismo radical. Ahí están totalmente en pugna, ya en lucha, estas dos organizaciones. La cosa hubiera quedado ahí como dos organizaciones políticas que compiten en el terreno económico, compiten en el terreno electoral, pero sabemos que la década de 1920 fue una década llena de conflictos militares, y eso me da pie para hablar entonces de la participación de los campesinos armados en estas coyunturas militares, porque justo si decimos que lo que caracteriza al agrarismo radical es que están armados, pues bueno, ¿qué pasa con estos campesinos armados? ¿Cuál es su accionar? Decía un escritor, si nombro que hay un fusil, es porque tarde o temprano ese fusil será utilizado. Claro, no tenían los fusiles solamente como de adorno. Claro. Bueno, a ver, esto es un poquito complejo de explicar, pero vamos por partes, ¿no? La década de 1920 vive 3 rebeliones que la historiografía ha catalogado de reaccionarias, de conservadoras, pro iglesia, pro hacendados, pro Estados Unidos. Luego hay otros historiadores que matizan un poco esto, pero vamos a decir qué era lo que los comunistas creían. Y los comunistas creían que sí, que estas 3 rebeliones militares eran rebeliones reaccionarias que querían restaurar un poco el orden porfirista,
que querían devolverle sus privilegios a la iglesia y a los hacendados. ¿Y a qué rebeliones me refiero? Me refiero a la rebelión de finales de 1923 de Adolfo de la Huerta, la llamada rebelión de la Huertista, que hace que se rebele el 50% de los generales del ejército, la gran rebelión de la década. Luego en 1927 la rebelión de los generales Gómez y Serrano, que tiene un episodio muy famoso aquí en Huitzilac, en donde detienen a uno de estos generales. Y luego en 1929 la rebelión del general Escobar, la rebelión escobarista. ¿Qué ocurre con estas guerrillas campesinas en las tres rebeliones militares que ellos consideran reaccionarias, pro-latifundistas, pro-iglesia, pro-Estados Unidos? Pues que ocurre un fenómeno muy curioso, que los campesinos comunistas se ponen del lado del gobierno, toman el fusil para defender al gobierno de su enemigo reaccionario. Y esto era una estrategia avalada desde Moscú. Hubo congresos, hubo discusiones, hubo todo un debate, y las resoluciones de estos debates indicaban lo siguiente, que ante un enemigo común o ante un mal mayor, como decía la Internacional Comunista, ante un mal mayor, el deber del comunista es defender al mal menor. Entonces, ¿cuáles eran los dos venenos que el comunista podía tomar? Pues el veneno del gobierno burgués, que representaban Obregón y Calles, o el veneno de un hipotético gobierno reaccionario que encarnaban estas tres rebeliones. Entonces, entre un gobierno burgués y un gobierno reaccionario, mientras los comunistas no estemos en las condiciones de tomar el poder nosotros mismos, pues preferimos el gobierno burgués. ¿Okay? Porque el gobierno burgués llevará adelante ciertas reformas que podrán adelantar la revolución socialista. En cambio, permitir que la reacción vuelva es retroceder la historia, porque volverán los latifundios, volverán los privilegios. Entonces, eso explica por qué el Partido Comunista, las guerrillas agrarias de campesinos rojos, luchan al lado del gobierno en 23, en 27 y en 29. Y eso explica también por qué la campaña de Obregón, la campaña presidencial de Obregón, es apoyada por los comunistas. Y si tú te metes a la página de Wikipedia, mucha gente piensa que es un error. En la página de Wikipedia de Plutarco Elías Calles, señala a Plutarco Elías Calles como candidato presidencial del Partido Comunista. Y eso formalmente es correcto, porque el Partido Comunista lo postula como candidato a la presidencia a cambio de un paquete de reformas agrarias y sindicales que, por supuesto, luego Calles va a traicionar. Pero era la misma idea. Mientras los comunistas no tengamos el poder para tomar el gobierno por nuestros propios medios, la estrategia es aliarnos con la pequeña burguesía y con la gran burguesía, porque la tarea inmediata es derrotar a los restos reaccionarios que todavía quedan amenazando el país. ¿Qué ganaban los comunistas con esto? Ganaban las armas, que era la gran aspiración del agrarismo radical. Yo defiendo al gobierno, para poderlo defender, el gobierno me tiene que armar. Y una vez que me armó, derrotamos al enemigo común y mis campesinos quedan con el fusil en la mano. Entonces no era una estrategia del todo inocente, no era una estrategia del todo ingenua. Los campesinos los comunistas calculan que con este apoyo al gobierno ellos van a recibir a cambio las armas, y de a poco irán creando una fuerza militar propia que le permita generar un proyecto revolucionario y tomar el poder. El problema es que el gobierno tampoco era ingenuo. No podíamos pensar que Obregón y Calles eran tipos ingenuos, inventaron prácticamente ellos solos el México contemporáneo, ¿no? Y entonces cada que terminaba una rebelión de estas, venía un proceso de desarme, que esto es algo de lo que poco se ha hablado en la historia, ¿no? Las campañas violentas, sangrientas, represivas tan tremendas con las que el gobierno le quitó las armas a los campesinos que habían luchado para defenderlo al propio gobierno, ¿no? Pues muy bien, vamos a ir a un corte, vamos a seguir continuando esta interesante plática con el doctor Irving Reynoso. Después de un corte, seguiremos reflexionando en La Voz de la Tribu, el alma de un pueblo. No se vayan.
Cada peso cuenta, cada mano ayuda a construir un mejor futuro en beneficio de todos. Venados por Siempre es una campaña permanente de donativos que tiene como objetivo lograr una mejor experiencia educativa y cultural para nuestros estudiantes. Pregunta por las modalidades al 777-100-0379. Tus donativos son deducibles de impuestos. Esta es una iniciativa de la Unidad de Gestión Universitaria, UAM. La maestría en investigación interdisciplinar en educación superior, que ofrece el Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario, en reconocimiento a su calidad académica, ingresó al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a partir de agosto de 2019. Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario, Unidad Académica de Excelencia, por una humanidad culta. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El Centro de Lenguas de la UAM abre convocatoria de inscripciones, reinscripciones y exámenes de colocación para alemán, español, inglés, italiano, francés, japonés, náhuatl, portugués, ruso. Iniciamos clases en enero. Consulta los planteles, requisitos y fechas de aplicación de examen en www.uam.mx o llámanos al 777-329-7035. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos hace del conocimiento público que el rector de la UAM, Dr. Gustavo Urquiza Beltrán, no tiene cuentas personales en ninguna red social. Asimismo, informamos que los sitios electrónicos institucionales de la UAM son: página electrónica www.uam.mx, Twitter UAM Morelos y en www.facebook.com/UAMMX. Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por una humanidad culta. Para Stefan Mallarmé, el poeta es la voz de la tribu. Regresamos para seguir hablando de los temas sustantivos de nuestra condición humana. Estamos de regreso. Este es el último bloque de la voz de la tribu y un poco antes de que le vuelva a abrir el micrófono, digamos, al doctor Irving, estoy retomando una llamada que nos hace la señora Yolanda Celis y nos hace una invitación para un libro de poesía que se llama Sentimientos de Carlos González Guzmán, que será presentado el jueves 5 de diciembre a las 6 de la tarde en el Jardín Borda, en la sala Benito Juárez. Obviamente es una invitación que nos hace la señora Yolanda Celis y nosotros con mucho gusto la difundimos. Pues muy bien, estamos hablando acerca de este libro, Machetes Rojos. Nos has hablado sobre estos personajes, sobre el contexto histórico ubicado en tu libro desde 1919 a 1929 y nos estabas tocando el tema militar dentro de este agrarismo. Bueno, para ir cerrando, me gustaría pues que no se quedara esto en el tintero, ¿no? La década de 1920, si uno lee la historiografía tradicional mexicana, la suelen pintar como una década institucional, una década donde se empezaron a crear las instituciones que sentaron las bases del México moderno, en contraposición a la década anterior, que había sido la década de la guerra, de la Revolución Mexicana, ¿no? Es como decir, bueno, ya acabó la guerra y ahora estamos pacificando el país y construyendo instituciones. Sin embargo, cuando uno se mete a estudiar esta década desde la perspectiva de los campesinos, nos damos cuenta que no es una década tan institucional como se pueda pensar. Yo identifiqué que es una década totalmente sangrienta, de represión, de asesinatos. Para poder desarmar a los campesinos, hubo que cometer atrocidades grandísimas que en la prensa comunista de la época ha quedado los testimonios. Entonces yo identifiqué asesinatos de líderes campesinos, violaciones, quema de cañaverales, quema de casas en los pueblos, fusilamientos sumarios, campesinos ahorcados en los caminos rurales, y todo esto no es nada más la coyuntura de 29, donde ahora hablamos un poquito de eso, donde los derrotan, sino esto viene ocurriendo al menos desde 1923 hasta 1929. Es decir, una pacificación llena de sangre. Una pacificación llena de sangre, por supuesto. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Esto es una de las tesis más polémicas que yo sostengo en este libro. Es una interpretación mía, ¿no? Pero bueno, ante la evidencia histórica uno tiene que saber reflexionar, aunque no necesariamente guste a las visiones oficiales. Las implicaciones que esto tiene es que yo planteo que si en la década de 1930
el Estado pudo incorporar de manera gigantesca, de manera masiva a los campesinos a las estructuras del Estado. Me refiero a la reforma agraria cardenista, me refiero a toda la afiliación campesina masiva a la CNC, la Confederación Nacional Campesina, que terminó siendo la gran central campesina del priismo durante todo el siglo XX, que terminó siendo ese voto verde del que se hablaba en el siglo XX que tenía el PRI, el voto campesino. Bueno, si todo eso se pudo hacer a partir de la década de 1930, es porque en la década anterior el proyecto agrario, el proyecto radical, el proyecto independiente y autónomo fue derrotado con violencia y con represión. ¿Sí? No podemos entender que estos campesinos radicales se sumaran con el entusiasmo que se sumaron los campesinos de los años 30 a la reforma de Lázaro Cárdenas, o que estuvieran de acuerdo en eliminar sus organizaciones autónomas como la Liga Nacional Campesina para afiliarse a la CNC. Eso es totalmente impensado en la década de 1920, porque hay estos proyectos alternativos. Pero gracias a que estos proyectos alternativos han sido derrotados de esta manera, y que se ha silenciado esa represión que han sufrido las comunidades rurales en toda una década, es que después el Estado puede domesticar y luego presentar a los campesinos como los grandes consentidos del régimen. ¿Sí? Fíjate, Irving, me es inevitable recordar, leí en la lectura de la biografía de Nelson Mandela, sí. Pues bueno, justo como todo este proceso de cómo se llega ahora a liderar el Estado, ¿no? A Sudáfrica, ya con un mensaje de este problema de segregación, digamos, ya persuadido o ya no existente ante la promesa de una igualdad. Y de repente te encuentras con otro sector, por ejemplo, liderado con una figura simbólica muy fuerte, pero no conocida como Mandela, que es la de Biko, de donde Biko representa que no está resuelto en las grandes demandas, las grandes denuncias, y que de alguna forma hay una crítica hacia Mandela de que termina siendo utilizado por el Estado, justo para encontrar estas vías de pacificación, de entendimiento. Digo, yo no sería capaz de criticar a Mandela, ¿no? Y decir que Mandela representa como la parte vendida, pero claro, hay una posición que se mantiene radical, como al pie dijeran del cañón con sus ideales, y hay otra que va a entrar a otros procesos. Exacto, es que creo que lo has explicado muy bien ahí, ¿no? Porque hay gente que, por ejemplo, esto que yo planteo se lo toma como una crítica personal a la figura de Cárdenas. Uh-huh. Y es estructural, como tú acabas de explicar. Yo no estoy diciendo que Cárdenas sea una especie de represor de campesinos. No, lo que digo es que estructuralmente, cuando él llega a presidente, el México que le toca gobernar, la sociedad rural que le toca gobernar, es una sociedad en donde estos proyectos independientes han sido derrotados. Él no tiene que lidiar, como tuvieron que lidiar Obregón, Calles y los presidentes del Maximato, con estos proyectos independientes. Y por lo tanto a él le resulta más fácil montarse sobre esa pacificación sangrienta de los años 20 para hacer su proyecto. Que por otro lado está muy bien que a los campesinos les hayan dado la tierra en el cardenismo, ¿no? Pero digo, desde un punto de vista estructural, no personificando ni dando responsabilidades a Cárdenas, tenemos que reconocer que ese proyecto es inviable sin la represión de la década anterior, ¿no? En ese sentido es una interpretación más estructural. Muy bien, estamos muy felices de compartir con el doctor Irving Reynoso. Es sobre el libro Machetes Rojos, el Partido Comunista de México y el agrarismo radical 1919-1929. Estamos a punto de terminar el programa. ¿Cómo quieres cerrar esta presentación de este libro? Y además, si nos hace el favor de decirles a quienes nos escuchan dónde lo pueden encontrar, si está físicamente en dónde comprarlo y si es posible algunos fragmentos, no sé, lo que sea. Bueno, está en descarga gratuita en la página de Libros UAM. Ustedes ponen Libros UAM en el buscador, o pueden poner directamente Irving Reynoso Machetes Rojos, y está en la página de academia.edu también como descarga gratuita. Y ejemplares los pueden adquirir en el SICSER y en publicaciones de la UAM también, ¿no? Bueno, me gustaría terminar haciendo una reflexión, aprovechando que estamos en el centenario de la Internacional y del Partido Comunista, para decir que cuando yo llegué a estos temas, yo en realidad no me especializo en historia del comunismo, sino en historia de los campesinos. Yo vengo de los estudios campesinos,
Y cuando acababa de terminar un estudio sobre los campesinos de la región de Morelos en el siglo XIX, quise buscar un nuevo tema, y un tema más contemporáneo, y este tema me llamó muchísimo la atención, y fue que para poder estudiarlo me tuve que meter a la literatura marxista. Y lo que puedo decir es que es una literatura de un poder intelectual impresionante, a diferencia de lo que de repente se cree a partir de la caída del muro de Berlín para acá, ¿no? Que es un pensamiento dogmático, que es un pensamiento sectario. No, es un pensamiento científico, es un pensamiento bastante complejo, con muchos matices, y que parte para sus elaboraciones teóricas del estudio de la realidad. Y eso yo creo que vale muchísimo la pena recuperar este tipo de pensamientos tan potentes para la lucha política actual, cuando precisamente estamos viendo en la polarización que luego hay en las redes sociales, cómo las posiciones políticas en distintos temas que nos aquejan hoy están tan polarizadas precisamente por dogmatismos, por sectarismos, por visiones bastante cerradas. Y yo creo que en ese sentido reflexionar sobre las luchas del pasado de ideología marxista pues es una gran riqueza para nuestras luchas de hoy, ¿no? Pues muy bien, nos quedamos con eso y agradecemos mucho su presencia, el que nos hayas compartido toda esta información. Y pues bueno, ya saben ustedes, este es su programa La Voz de la Tribu. Nos vemos el próximo lunes. Esto fue La Voz de la Tribu, un espacio de llamado a la conciencia. Te esperamos la próxima semana a la misma hora para seguir hablando de los temas sustantivos de nuestra emergencia nacional. Esta es XHUAEM Radio.